Bienvenidos al Simposio y Encuentro de Artes y Literatura Fantástica. Siguiendo con el programa, damos pase a la mesa número 3, la cual se titula Apocalipsis en Lima, de Ángel Jiménez, en la cual vamos a realizar la presentación y contamos con el autor. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí. Te voy a presentar brevemente para darte paso. Ángel Jiménez nació en 1988 y comenzó a escribir a los 18 años, cultivando su pasión por la lectura y escritura desde entonces. Su talento fue reconocido en la universidad, donde ganó un premio por su cuento corto no publicado, Mi viaje a la luna. A partir de ese momento empezó a escribir un blog y otros proyectos que, aunque quedaron en borrador, contribuyeron al nacimiento de Apocalipsis en Lima. En 2010, inspirado por películas de ciencia ficción y terror como La noche de los muertos vivientes, La guerra de los mundos y el libro It, Ángel creó una historia que narra un apocalipsis en un escenario marcado por la incertidumbre, la confusión y la nostalgia hacia una ciudad que se convierte en una cruel antagonista. Su enfoque narrativo, utilizando la técnica de documentos encontrados, evoca obras cinematográficas como La bruja de Blair, Rec y Cloverfield, pero en el ámbito literario, llevando al lector a recorrer los mismos lugares que Ángel exploraba en su juventud. No sería hasta el 2022 cuando decidió finalmente darle un cierre a la historia que había estado en un archivo olvidado en su computadora, pero que siempre estuvo presente en su corazón. Actualmente, Ángel reside en Ponte Vedra Beach, Florida, donde sigue cultivando su creatividad y pasión por la escritura mientras trabaja con otros proyectos literarios, manteniendo viva su conexión con su ciudad natal, Lima. Adelante, Ángel, te damos la palabra. Muchas gracias a todos por asistir. Yo soy el autor de Apocalipsis en Lima, que es del género post-apocalíptico zombie, de ciencia ficción. Más o menos para darles una introducción, bueno, y pueden ver la portada, que es básicamente muestra todo el concepto del libro. Es un libro que fue muy conceptual. Y para más o menos introducirlo en el universo, es una obra que explora la supervivencia en un escenario apocalíptico, donde el protagonista recurre a una narración de un formato que se ve mucho en las películas americanas, que es el found footage. En este caso son documentos encontrados, que es el alma del libro, de hecho, el que sean documentos bueno, la sinopsis lo dice, son documentos que se encontraron en la puerta de una editorial y que luego una nota que decían publíquenlo, y la editorial luego, después de mucho escrutinio, pues decidió publicarlos. Dentro del universo encontramos una Lima que después del apocalipsis está desolada y ha sido asediada, ¿no?, por esos monstruos, por este virus del que habla el libro. Y también sucumbe en el silencio y en el peligro constante, ¿no? Lima se convierte en un escenario que es más como un laberinto, en donde pues, la supervivencia es primordial. Y también Apocalipsis en Lima es un libro que se ficciona a sí mismo y cae dentro de la metaficción. Luego, más adelante hablaré un poco sobre eso. En el estilo narrativo, si pasamos a la siguiente. Ok, el estilo narrativo, como ya lo había mencionado, utiliza la técnica de documentos encontrados, que en realidad hay muy pocos escritos, hay unos cuantos de autores norteamericanos, y quise aprovechar que la poca existencia de estos libros para crear uno y ponerlo en un escenario pues, local. El punto es que da realismo, ¿no? Genera cierta sensación de que nos nazca esta pregunta: ¿en realidad pasó esto? Que pasó mucho cuando salió la película, el proyecto La bruja de Blair. Mucha gente creía pues que sí había pasado. Una película que, si lo ve pues un joven, ¿vale?, piensa que en realidad pasó, cuando en realidad pues es un proyecto cinematográfico conceptual, que es también, lo repito, es el alma del libro. Asimismo también tenemos ejemplos como la película española Rec, que también cuenta con
es de metraje encontrado, por así decirlo, y Cloverfield, que si nos damos cuenta, estas tres películas pues tienen características específicas, ¿no?, de ciertas áreas en donde se desarrolla la historia, y es por eso que en vez de enfocarme en un concepto más global, quise traerlo a Lima, ¿no? Que es la ciudad que pues conozco. El estilo es una escritura cruda y detallada, enfocada en la supervivencia y el caos. A lo largo del libro van a poder reconocer que estas dos voces, una voz que es la del personaje relatando su vida durante este apocalipsis y cómo busca la supervivencia en este. Y lo otro es pues esta otra segunda voz que ya nos sumerge en la historia, nos sumerge en lo que los personajes han pasado, en las peripecias que tuvieron que atravesar, ¿no?, para poder para poder llegar a un punto donde la historia se desarrolle ya después de haber sucedido todo. También tenemos a Lima como personaje que en verdad suena bastante cliché, pero quise darle un giro también. Quise darle este giro como si fuera una especie de Dungeon Master del juego Calabozos y Dragones, en donde Lima pues pone estas herramientas y se siente como si manejara el destino de los personajes, ¿no?, llevándolos por este laberinto de calles, a veces cerradas, a veces sin salida, a veces que no llevan a ningún lado, y muestra una Lima, y esto lo dijeron, tuve una presentación en San Marcos ayer, lo dijo el doctor Elton Honores, que muestra una Lima más allá de Miraflores, una Lima que incluso nos muestra otra realidad, es un viaje hacia el cono oeste, que luego vuelve hacia el centro de Lima y luego va hacia el otro extremo de la costa. Y es interesante porque esta exploración nos permite conocer no solamente la Lima turística, que la mayoría conoce, ¿no? Tengo amigos que han leído el libro que no son peruanos y se sienten que han visitado Lima en distintas facetas. Entonces eso es también lo que quise plasmar en el libro. Luego, para los temas principales, tenemos la supervivencia y aislamiento, la identidad urbana, la reflexión social, la coexistencia de dos mundos. Voy a empezar por lo último, porque el libro mezcla mucho el futuro y el pasado, lo hace a medio de recuerdos y realidades, ¿no? Les hablaba de estas dos voces. La segunda voz que trae los recuerdos, ¿no?, hacia el lector de estos personajes y el cual nos mete en esa historia de supervivencia, lo que tuvieron que pasar. Pero también está la coexistencia de estos mundos, ¿no?, la Lima antes del apocalipsis y la Lima después del apocalipsis. Y es interesante ver cómo imaginar, ¿no?, después que hemos salido de una pandemia y muchos quizás en varios casos pensaban pues que era una cosa totalmente absurda, ¿no?, y de locos, pero que al final fue una realidad. Entonces siempre está esa coexistencia de dos mundos, ¿no?, el futuro y el pasado, el que pasará y el que pudo haber pasado. Tengo la supervivencia y el aislamiento, ¿no? Los personajes viven en un entorno hostil, donde el silencio es su único escudo, porque la característica primordial de estos zombies es que han sido afectados por este virus y no pueden ver, son completamente ciegos y se les desarrolla una habilidad aguda por el sonido. Y vivimos en una ciudad completamente convulsionada, ¿no? Justo ahora estamos en un salón que debería ser aislado herméticamente, pero igual alcanzamos a ir pues, escuchar sonidos externos. Pero no solo eso, sino también que pues yo recorría mucho Lima desde joven, hasta el centro de Lima, y sí soy consciente que en algún momento quise no apagar y por eso vengo muchas gentes con audífonos bloqueando esos sonidos a veces molestos, ¿no?, pero que al final forman parte de nosotros. Entonces salir de ese ambiente y pasar a un ambiente totalmente solitario y sin ruido, pues es la única alternativa.
Tenemos la identidad urbana, Lima como símbolo de memoria y resistencia, ¿no? Básicamente memoria que son los recuerdos, ¿no? Que yo tengo de Lima antes de irme. Yo me fui en el 2013, 2012, finales del 2012, inicio del 2013, y de ahí cuando volví a Lima en el 2018, Lima cambió bastante. Entonces, de hecho, hasta se había hecho terminado el proyecto del tren eléctrico y todo eso. Entonces, cuando llegué me encontré una Lima totalmente cambiada. Y creo que es también dentro del libro lo plasman esto los personajes, ¿no? Ahora recuerdan Lima, cómo era antes, cómo fue las cosas que tuvieron que pasar y cómo está ahora, ¿no? Con calles destruidas, edificios caídos y todas las cosas que uno puede imaginar, ¿no? Como adquirirles una identidad, como cuando alguien ve una casa de la infancia ya siendo adulto, ¿no? Y la ves que se ha acabado, totalmente diferente. Y eso es algo que siempre vivo en mí, siempre lo tengo presente y es algo que está en el libro de manera consciente. Luego tenemos la reflexión social, que sugiere preguntas sobre la vida urbana y el colapso de la sociedad. Y esto es también un poco ligado queda un poco a lo que el lector puede interpretar, de acuerdo a qué impacto pueda tener socialmente hablando. Y yo creo que sin profundizar tanto, creo que siempre estamos propensos a que vivamos en un ambiente del cual quizás no tenemos control, o sentimos que no tenemos control políticamente hablando, socialmente hablando, y estos problemas, no solo sociales sino políticos, también salen a flote en el libro. Nos encontramos en el libro en medio de una casualidad, que es el intento de un golpe de Estado en medio del apocalipsis, sin que ambas partes sepan que los accionarios son uno del otro. Entonces se crea esta especie de caos que no se sabe qué está pasando, si es en realidad gente afuera que está corriendo por su vida o gente que está afuera protestando, ¿no? Pero queda mucho a la interpretación también de las personas y los invito a que hagan esa reflexión. También está, y quiero hablar de esto solamente un poco pequeño, es el colapso de la sociedad, y es también, hablo un poco sobre la segregación que ha existido mucho en Lima, aunque es un tema un poco, lo toco superficialmente, sí doy detalles sobre distritos y lugares icónicos de los cuales pues hay una especie de cambio, ¿no? En cómo los hemos visto antes y cómo están dentro del libro. Luego tengo una parte que se llama Making of. El Making of es básicamente todas las bases que tiene el libro para poder construir la historia. Los zombies apocalipsis en Lima, como ya les dije, son ciegos, pero son rápidos y tienen fuerza sobrehumana, ¿no? Pueden saltar desde un punto A al punto B sin tomar impulso, pueden romper metal, pueden romper madera, y no podían ser todopoderosos, por eso la idea fue hacerlos ciegos. Ahora, este es un tema que ya se ha visto en películas recientemente como Un lugar en silencio, pero les estoy hablando que estas ideas de las que pues, les estoy comentando vienen desde el 2011-2010, que fue que empecé a construir la historia, a elaborar las bases para esto, ¿no? Entonces mi sorpresa al ver el tráiler de Un lugar en silencio, pues me dejó impactado porque, wow, me copiaron la idea, pero está cool, porque le da una frescura al género, ¿no? Le da un toque totalmente distinto al que ya estamos acostumbrados. Si bien ya cuando ya pensamos que hemos visto todo sobre los zombies, salta siempre algo nuevo, ¿no? Zombies pensantes, zombies que pueden, que van lentamente adquiriendo cierta capacidad de razonamiento. Luego tenemos el escenario limeño, obviamente es el centro de Lima y de alrededores, como les dije. No quise que el libro se centrara solamente en las partes conocidas y turísticas de Lima, sino también en las poco conocidas, en las calles en donde la gente vive el día a día, ¿no? Y en verdad es interesante cómo cosas tan cotidianas
cotidianas, como por ejemplo un vendedor con su carretilla de naranjas, que abandonó su carretilla de naranjas, te puede servir para sobrevivir, ¿no? Eso no pasaría, por ejemplo, en otros distritos en donde quizás eso está más regulado. Entonces, partiendo de ahí, el escenario limeño también, pues, como lo pueden ver en la portada, tenemos dos limas, bueno, no lo pueden ver ahí, pero lo pueden ver aquí, son dos limas contrapuestas, que fue la idea principal, ¿no? Tener dos limas, una post-apocalíptica y otra antes del apocalipsis, que también nos da una especie de preámbulo al final del libro, ¿no? Voy a tratar de hablar de eso sin spoilear mucho, pero ya lo hablo al final de esta presentación. Luego sigue personajes e idioma. Los personajes son identificables, siempre esa fue el punto clave de este libro, que no profundizar tanto, sino lo que conozcas superficialmente de ellos te tiene que agradar, te tienes que sentir que sí si has conocido a esa persona antes, si has visto a alguien parecido, quizás eres tú mismo. Luego tenemos la inclusión de idiomas como agregados de misterio e incertidumbre, y eso es ¿cómo llamarlo? Un guiño audiovisual que me atrae mucho en las películas de ciencia ficción, cuando hay otras personas que hablan en otro idioma y el espectador se queda pensando en si, bueno, ¿qué le está diciendo? ¿Le está pidiendo ayuda? ¿Le está diciendo un dato extra que quizás el personaje necesite conocer? ¿O le está advirtiendo de algo? Entonces, en el libro van a encontrar primero una breve, bueno, no es una breve participación, pero es una participación de un personaje que habla francés solamente. Entonces decidí escoger el francés porque quizás es el idioma que menos puede interesarle a alguien como estudiarlo. Quizás estamos más familiarizados con el inglés, que se enseña pues, en el colegio desde temprana edad. Y luego tenemos el quechua, que también agrega que da ese agregado de misterio e incertidumbre, ¿no? Preguntas, esta persona hablando en quechua y no sabe si está pidiendo ayuda o si te está advirtiendo de algo. Los invito a descubrirlo en el libro. Luego tenemos el contexto de pandemia. Ya se había explorado mucho sobre el virus creado por el hombre, sobre un virus alterado, un virus que es quizás un accidente o algo ya manipulado, ¿no? Por compañías que buscan lucrar con el negocio farmacéutico. Pero para Apocalipsis en Lima tenemos un virus extraterrestre, al cual denominé IR1S, que pues, en el libro se llama el virus Iris. No se menciona nada sobre esto sino hasta el final, porque sí quise que el lector se enterara de todos los hechos, que mejor dicho, que respondiera a todas sus preguntas hasta el final. Y luego está el tema de la metaficción, del cual les quería hablar, y es que estos documentos encontrados en la puerta de una editorial pues, son publicados al final, ¿no? Este es el libro que relata pues, esta historia de un escenario posapocalíptico, pero ¿cómo aparece, ¿no? Aquí. Y es que el libro, incluso hay una nota de la editorial que forma parte de la ficción del libro, o sea, no es una nota editorial que ellos habían querido poner, pero la nota editorial inclusive, al ser estos documentos sin autor, al ser estos documentos que no tienen autor, pues tienen que publicarlo bajo un seudónimo. Entonces, por eso hay una nota editorial que van a usar un seudónimo. Entonces, yo también, el autor mismo se está autoficcionando dentro de este libro de ficción y esos documentos encontrados al final de la historia, pues tienen que ser publicados para poder evitar el apocalipsis. Entonces, sin darle tantos spoilers, por ahí más o menos va la historia. Y ya, que eso sería todo. Apocalipsis en Lima está de venta en Crisol, El Virrey, en Buscalibre también en América Latina y creo que en otros países, y mundialmente pues sigamos muy pronto en Quinto. Y eso será todo. Muchas gracias a los organizadores y
y conocer Apocalipsis en Lima, que es un producto con mucho cariño a la ciencia ficción. Gracias. Continuando, no sé si antes de cerrar esta mesa alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Si no hay ningún comentario ni una pregunta, muchas gracias Ángel por tu participación en el CIECLA. Y bueno, vamos a invitarlos a la quinta mesa, me parece, ¿verdad? Invitamos